¿Puede un simple animal cambiar el curso de la historia? ¿Y cuál es la conexión entre este evento y los acontecimientos actuales en los Estados Unidos y el mundo? ¿Está vinculado el presidente de Estados Unidos con esto? Para muchos creyentes, la respuesta es un rotundo sí. La aparición de una vaca completamente roja en Israel ha provocado un revuelo mundial, despertando preguntas sobre su conexión con las profecías bíblicas y el fin de los tiempos. ¿Qué tiene de especial este animal? ¿Y por qué su llegada podría marcar un antes y un después en la historia espiritual de la humanidad? Según el capítulo 19 del libro de Números, la vaca roja es clave en los ritos de purificación necesarios para reconstruir el tercer templo en Jerusalén. Este templo, mencionado en las profecías, es visto como el escenario de eventos apocalípticos cruciales, incluyendo la llegada del Anticristo y el retorno de Cristo. Pero, ¿cómo un animal tan raro encaja en este complejo rompecabezas espiritual? Desde su sacrificio fuera del campamento hasta el uso de sus cenizas para purificar a los impuros, la vaca roja simboliza pureza y restauración. En un mundo que enfrenta incertidumbres crecientes, este animal representa para los judíos una señal divina de que el momento de la redención está cerca. El reciente traslado de 5 novillas rojas desde Texas a Israel ha reavivado estas expectativas. Entonces, ¿estamos realmente presenciando el cumplimiento de una profecía milenaria? ¿O quizá la llegada de estas vacas es solo el inicio de algo mucho más grande? Una cosa es segura: este evento tiene implicaciones que van más allá de Israel, conectando creencias antiguas con los desafíos espirituales y políticos del presente. ¿Sabías que la reconstrucción de un templo podría cambiar el curso del mundo? Para el pueblo judío, el tercer templo no es solo un edificio, sino un paso crucial para restaurar la conexión divina perdida desde hace siglos. Este lugar sagrado, que alguna vez fue el centro de su fe, es también un componente esencial en las profecías del fin de los tiempos. El primer templo, construido por el rey Salomón, y el segundo, erigido tras el exilio babilónico, fueron símbolos de la cercanía con Dios. Sin embargo, ambos fueron destruidos, dejando una herida espiritual que ha persistido por milenios. Ahora, con los preparativos en marcha para levantar el tercer templo, la esperanza de restauración espiritual vuelve a ser tangible. Pero la importancia del templo trasciende las fronteras del judaísmo. En las profecías bíblicas, este es el escenario donde se revelará el Anticristo, quien engañará a las naciones antes de ser derrotado por Cristo. Para los cristianos, la reconstrucción del templo es una señal inequívoca de que los eventos apocalípticos están cerca. En este contexto, la llegada de las novillas rojas y los avances en los preparativos del templo no son solo un hecho religioso, sino un evento de interés global. ¿Será el tercer templo un puente hacia la paz o un detonante de conflictos aún mayores? ¿Alguna vez te has preguntado cómo un ritual antiguo puede seguir siendo relevante en pleno siglo XXI? El rito de la vaca roja, descrito en el capítulo 19 del libro de Números, es mucho más que una ceremonia arcaica. Es un acto cargado de simbolismo espiritual que conecta a los creyentes con una pureza perdida y prepara el camino para la reconstrucción del tercer templo. El ritual era meticulosamente detallado. La vaca debía ser sacrificada fuera del campamento, y sus cenizas mezcladas con agua eran usadas para purificar a quienes habían estado en contacto con la muerte. Este proceso permitía a los impuros regresar a la comunidad, enfatizando la necesidad de limpieza antes de acercarse a lo sagrado. Sin embargo, este rito tiene implicaciones que van más allá de lo físico. Representa la conexión entre el sacrificio
y la restauración espiritual, un tema que resuena profundamente en las enseñanzas bíblicas. Para los judíos modernos, revivir este ritual no solo es un acto de fe, sino también un paso hacia la realización de las profecías. Hoy en día, con la aparición de vacas rojas que cumplen los requisitos bíblicos, este antiguo rito parece estar al alcance. Pero, ¿qué desafíos y oportunidades plantea para la comunidad judía y el mundo entero? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal. ¿Sabías que en la antigüedad el contacto con la muerte podía significar el aislamiento total de una persona? En la tradición judía, los ritos de pureza no eran solo ceremonias religiosas, sino un medio para reintegrar a los impuros a la comunidad. La vaca roja jugaba un papel crucial en este proceso, proporcionando las cenizas necesarias para purificar a aquellos considerados impuros por estar en contacto con cadáveres o lugares de muerte. El ritual no era sencillo, incluía pasos precisos. El sacrificio del animal fuera del campamento, la cremación completa y la recolección de las cenizas por un tercer hombre. Cada participante quedaba impuro temporalmente, reflejando la carga espiritual que implicaba ayudar a los demás a purificarse. Este acto de obediencia a las leyes divinas simbolizaba no solo el retorno a la comunidad, sino también la restauración del vínculo con Dios. La pureza ritual, tal como se describe en Números 19, iba más allá de la limpieza física. En la cosmovisión judía, estar puro significaba estar en condiciones de acercarse a lo sagrado y participar en la vida comunitaria. Esto reforzaba la idea de que la conexión con Dios y con los demás dependía de cumplir con sus mandatos. Hoy, al hablar de revivir estos rituales con la aparición de nuevas vacas rojas, surge la pregunta: ¿cómo encajan estas prácticas antiguas en un mundo moderno? Aunque la tecnología y la ciencia han avanzado, el simbolismo y la necesidad de pureza espiritual siguen siendo relevantes, especialmente en tiempos de incertidumbre global. ¿Puede un lugar cargar con el peso de la historia espiritual de toda una nación? Para el pueblo judío, Jerusalén y el monte del templo representan la conexión más sagrada con Dios. En este sitio se erigieron dos templos monumentales que marcaron hitos en su relación con lo divino, y cuya destrucción dejó cicatrices profundas en su fe y cultura. El primer templo, construido por el rey Salomón, fue un símbolo de esplendor y cercanía con Dios. Durante casi 400 años, este lugar sagrado albergó el Arca de la Alianza y fue el centro espiritual de Israel. Sin embargo,
Su destrucción por los babilonios en el año 586 a.C. marcó el inicio de un periodo de exilio y desolación para el pueblo judío. El segundo templo, reconstruido después del regreso de Babilonia, se convirtió en un símbolo de restauración. Durante más de 5 siglos fue testigo de momentos clave en la historia judía, incluyendo la era de los macabeos y los primeros años del cristianismo. Su destrucción por los romanos en el año 70 d.C. dejó al pueblo judío sin un centro espiritual, una pérdida que aún resuena profundamente. Ahora, la posibilidad de construir un tercer templo en el mismo lugar histórico representa tanto un desafío como una esperanza. Este proyecto no solo busca restaurar un sitio físico, sino también revitalizar la conexión espiritual que une a los judíos con su historia y con Dios. Sin embargo, esta construcción podría desatar tensiones geopolíticas que trascienden fronteras, convirtiendo este sueño en un tema de interés mundial. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La vaca roja sigue siendo un símbolo poderoso en la fe judía, representando pureza, obediencia y la esperanza de redención. Según las tradiciones, su sacrificio es esencial para purificar a las personas y restaurar su capacidad de participar en los rituales sagrados. Este animal extremadamente raro es considerado una señal divina que anticipa eventos de gran trascendencia espiritual. En la actualidad, la aparición de vacas que cumplen los estrictos requisitos bíblicos ha despertado un renovado interés en estas antiguas prácticas. Los judíos ortodoxos ven este evento como un paso crucial hacia la reconstrucción del tercer templo, un proyecto que tiene implicaciones tanto espirituales como políticas. Este esfuerzo está impulsado por instituciones como el Instituto del Templo, que trabaja para preservar y revitalizar los rituales y elementos sagrados. La conexión entre la vaca roja y las profecías apocalípticas también resuena en otras tradiciones religiosas, lo que añade una dimensión interreligiosa al debate. Para muchos, la llegada de estos animales es una señal de que estamos viviendo en tiempos únicos, en los que lo divino parece entrelazarse con los eventos históricos y geopolíticos. Este simbolismo también unifica a la comunidad judía en torno a un propósito común. Más allá de las divisiones internas, la preparación para el tercer templo y el manejo de las vacas rojas actúan como un catalizador de esperanza y colaboración, marcando un momento decisivo en su fe. El Instituto del Templo se ha convertido en el principal motor detrás de los preparativos para la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Desde su fundación, esta organización ha trabajado incansablemente para recopilar conocimientos, objetos sagrados y recursos necesarios para este ambicioso proyecto. Su misión no solo incluye la preservación de tradiciones antiguas, sino también su adaptación a los tiempos modernos. Entre sus logros más destacados se encuentra la preparación de los utensilios rituales, diseñados con precisión para cumplir con las descripciones bíblicas. Además, ha formado a un grupo selecto de personas descendientes de Aarón para servir como sacerdotes, asegurando que las ceremonias se realicen conforme a las leyes mosaicas. Estos esfuerzos subrayan el compromiso de revivir la práctica religiosa tal como era en los tiempos del primer y segundo templo. El traslado reciente de 5 novillas rojas a Israel, gestionado por el Instituto,
ha sido un hito importante. Este acontecimiento representa no solo un logro logístico, sino también un avance simbólico hacia la realización de las profecías. Para los creyentes, cada paso dado por esta organización refuerza la idea de que la reconstrucción del templo está más cerca que nunca. La influencia del Instituto del Templo también se extiende al ámbito internacional, atrayendo la atención de creyentes y académicos de todo el mundo. Su trabajo ha fomentado un diálogo global sobre el significado del templo en las distintas tradiciones religiosas y su relevancia en el contexto contemporáneo. La llegada de novillas completamente rojas a Israel marca un momento crucial en la narrativa profética del judaísmo. Según la tradición, solo 9 vacas rojas han sido sacrificadas a lo largo de la historia y la 10ª aparecería en los tiempos del Mesías. Este simbolismo coloca a las novillas recientes en el centro de una expectativa espiritual única. El impacto de estos animales va más allá de su rareza. Representan una oportunidad para reactivar rituales que han estado inactivos durante casi 2 milenios, restaurando un vínculo perdido con las prácticas descritas en la Torá. Para los judíos ortodoxos, esto no es solo un evento aislado, sino una señal de que las promesas divinas están a punto de cumplirse. Este acontecimiento también ha intensificado los esfuerzos por preparar el terreno para el tercer templo. Las novillas son vistas como un recordatorio de la urgencia de avanzar en los planes de construcción y establecer las condiciones necesarias para realizar los rituales de purificación. Cada detalle, desde la preservación de los animales hasta la recolección de sus cenizas, se considera una parte esencial de este proceso. En el contexto actual, las novillas rojas han capturado la atención mundial, conectando las expectativas mesiánicas con los desafíos políticos y sociales de nuestra era. Su presencia en Israel es un recordatorio de cómo las antiguas profecías continúan influyendo en el presente. El monte del templo es uno de los lugares más sagrados y disputados del mundo. Para los judíos, este es el sitio donde se erigieron los 2 primeros templos, mientras que para los musulmanes alberga la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, lugares clave en su tradición religiosa. Esta superposición de significados convierte al monte en un epicentro de tensiones geopolíticas y religiosas. Desde la Guerra de los 6 Días en 1967, cuando Israel tomó el control de Jerusalén Oriental, el monte del templo ha sido un foco de conflictos. Aunque Israel administra el área, Jordania conserva la custodia de los lugares islámicos bajo un tratado de paz. Esta compleja dinámica hace que cualquier movimiento hacia la construcción del tercer templo sea un desafío político y diplomático. La llegada de las novillas rojas a Jerusalén ha reavivado los temores de una escalada en las tensiones entre judíos y musulmanes. Los líderes árabes han expresado su preocupación de que los planes para reconstruir el templo puedan amenazar los sitios islámicos en el monte, lo que podría desencadenar enfrentamientos violentos. Este contexto subraya la delicadeza de avanzar en los preparativos para el templo sin provocar una crisis mayor. La historia del monte y su importancia para diversas comunidades religiosas hacen de este lugar un símbolo de la coexistencia y el conflicto en el mundo moderno. En la tradición islámica, el Dajjal es una figura apocalíptica similar al anticristo en la teología cristiana. Se describe como un engañador que aparecerá en los tiempos finales para desviar a la humanidad. Según algunas interpretaciones, su llegada está relacionada con eventos en el monte del templo, lo que añade una dimensión profética a las tensiones actuales. El Dajjal es visto como un ser que realizará milagros para convencer a las personas de su divinidad, llevando a muchos a abandonar el camino recto.
Su derrota, según el Islam, será liderada por el Mahdi y por Jesucristo, quien es considerado un profeta en esta tradición. Este enfrentamiento marca el inicio de una era de justicia antes del día del juicio. La posibilidad de que el tercer templo sea construido en el monte del templo alimenta las especulaciones sobre el papel del Dajjal en el cumplimiento de las profecías islámicas. Algunos ven esto como un preludio de la llegada de los tiempos finales, mientras que otros lo interpretan como un desafío a la fe musulmana. Esta convergencia entre las profecías islámicas y las narrativas judías y cristianas resalta cómo un mismo evento puede tener significados diferentes para cada tradición. En un mundo cada vez más interconectado, estas perspectivas cruzadas subrayan la importancia del diálogo interreligioso para abordar los desafíos comunes. Según las profecías bíblicas, el anticristo desempeñará un papel central en los eventos que rodean la reconstrucción del tercer templo. Este líder carismático y persuasivo será visto como un mediador de paz, logrando acuerdos entre judíos, musulmanes y cristianos para permitir la edificación del templo en el monte del templo. Durante los primeros 3 años y medio de su gobierno, el anticristo establecerá un pacto de paz que traerá estabilidad a una región históricamente marcada por conflictos. Este aparente logro reforzará la creencia de muchos de que es el Mesías prometido por las escrituras judías. Aunque los cristianos lo identificarán como el falso líder profetizado. Sin embargo, detrás de esta fachada de paz se esconde un plan de dominación global. La Biblia señala que el anticristo utilizará el templo como su centro de poder, instaurando un sistema de adoración obligatoria y exigiendo lealtad absoluta. Este período marcará el inicio de un tiempo de tribulación y engaño sin precedentes. El vínculo entre el anticristo y el tercer templo subraya la relevancia espiritual y profética de este edificio. Para muchos creyentes, los preparativos actuales para su reconstrucción son señales de que los eventos apocalípticos descritos en las Escrituras están más cerca de lo que imaginamos. El tratado de paz promovido por el anticristo será un evento sin precedentes, reuniendo a líderes de las 3 principales religiones monoteístas del mundo. Este acuerdo permitirá que el tercer templo sea construido sin conflictos mayores, lo que muchos interpretarán como un milagro político. Sin embargo, este pacto tendrá consecuencias devastadoras en el futuro. Durante los primeros años de su gobierno, el anticristo gozará de una aceptación casi universal. Su capacidad para resolver tensiones históricas y promover la unidad será aclamada como un logro extraordinario. Esta paz inicial, sin embargo, será una ilusión cuidadosamente diseñada para ocultar sus verdaderas intenciones. En este periodo, la adoración en el tercer templo será restaurada y los rituales sagrados volverán a practicarse. Este renacimiento espiritual será utilizado por el anticristo para consolidar su influencia, presentándose como el Mesías esperado. Su carisma y poder lo convertirán en una figura central en el escenario mundial. La Biblia advierte que este periodo de paz será temporal. A medida que el anticristo revele su verdadera naturaleza, romperá el pacto, instaurando un régimen de persecución y control. Este giro marcará el inicio de la gran tribulación, un tiempo de sufrimiento sin precedentes. Uno de los eventos más significativos del fin de los tiempos será la profanación del tercer templo por parte del anticristo. Este acto, conocido como el sacrilegio abominable, está profetizado en el libro de Daniel y en el Evangelio de Mateo, y señala un punto de no retorno en los eventos apocalípticos. El sacrilegio consistirá en que el anticristo instale una imagen suya en el lugar sagrado,
exigiendo ser adorado como Dios. Este acto será una blasfemia sin precedentes, rompiendo el pacto de paz y desatando la ira de Dios sobre la humanidad. La adoración obligatoria de esta figura marcará el inicio de una era de persecución y engaño masivo. Para los judíos, este evento será un momento de revelación. Reconocerán que han sido engañados y que el verdadero Mesías, Jesús, ya vino al mundo hace 2000 años. Este despertar espiritual será un paso crucial en su camino hacia la redención. La profanación del templo será un recordatorio del peligro de confiar en líderes humanos que buscan usurpar el lugar de Dios. Este evento subraya la importancia de mantener la fe y la vigilancia en tiempos de incertidumbre. La Gran Tribulación, un período de 7 años, será uno de los momentos más oscuros de la historia humana. Durante este tiempo, el anticristo establecerá un sistema de control total, persiguiendo a los creyentes y desatando un sufrimiento global sin precedentes. Sin embargo, este tiempo también será una etapa de preparación para la redención final. La primera mitad de este período estará marcada por la aparente paz y prosperidad bajo el liderazgo del anticristo. Muchas personas serán engañadas por su carisma y su capacidad para resolver conflictos. Sin embargo, la segunda mitad será un tiempo de caos, con desastres naturales, guerras y persecuciones intensas. En medio de este sufrimiento, habrá una esperanza para aquellos que mantengan su fe. La Biblia promete que Dios protegerá a su pueblo, dándoles fuerza para resistir las pruebas y preparándolos para la venida de Cristo. Este periodo será una prueba de fe y perseverancia. La gran tribulación culminará con la derrota del anticristo y el establecimiento del reino eterno de Dios. Este tiempo oscuro será un preludio a la redención, recordando a los creyentes que incluso en medio del sufrimiento, la victoria final pertenece a Dios. La segunda venida de Cristo será el clímax de los eventos apocalípticos, marcando el fin del reinado del anticristo y la restauración del orden divino. Según las Escrituras, Jesús regresará con gran poder y gloria, derrotando a las fuerzas del mal y estableciendo su reino eterno. El regreso de Cristo será acompañado por señales visibles en el cielo y un llamado que resonará en todo el mundo. Este evento será un momento de juicio para los enemigos de Dios y de redención para su pueblo. El anticristo y sus seguidores serán derrotados y la justicia divina será restaurada. En este momento, los judíos reconocerán a Jesús como el Mesías que habían esperado durante siglos. Este reconocimiento será un momento de reconciliación espiritual, marcando el inicio de una nueva era de paz y comunión con Dios. La victoria de Cristo no solo pondrá fin al sufrimiento, sino que también inaugurará un tiempo de paz eterna en la Nueva Jerusalén. Este evento será el cumplimiento de todas las promesas divinas, trayendo esperanza y consuelo a los creyentes de todas las generaciones. La vaca roja es un poderoso símbolo que conecta dos de las principales tradiciones monoteístas, el judaísmo y el cristianismo. En el judaísmo representa pureza y obediencia, elementos esenciales para acercarse a Dios a través de los rituales del templo. En el cristianismo, su significado se amplía, interpretándose como una prefiguración del sacrificio de Cristo, quien ofreció la purificación definitiva para la humanidad. En los tiempos del Antiguo Testamento, la vaca roja era sacrificada para purificar a quienes habían sido contaminados por la muerte, un acto que les permitía regresar a la comunidad y participar en la adoración. Este simbolismo subraya la conexión entre el sacrificio y la redención, temas que también son centrales en la figura de Jesús. En el Nuevo Testamento se interpreta que la sangre de Cristo cumplió de manera definitiva el propósito de los sacrificios del templo, incluido
el de la vaca roja. Mientras que las cenizas de esta vaca ofrecían una purificación temporal, el sacrificio de Cristo trajo una limpieza eterna para todos los que creen en Él. Este paralelismo entre las dos tradiciones no solo refuerza su valor simbólico, sino que también abre un espacio para el diálogo interreligioso. La vaca roja se convierte en un puente entre el pasado y el presente, entre lo humano y lo divino, y entre las esperanzas de redención de diferentes comunidades de fe. La reconstrucción del tercer templo no es solo un desafío espiritual, sino también político. Ubicado en uno de los lugares más disputados del mundo, el Monte del Templo en Jerusalén, este proyecto enfrenta tensiones históricas entre judíos, musulmanes y cristianos, cada uno de los cuales considera el lugar como sagrado. Desde la Guerra de los 6 Días, en 1967, Israel ha controlado la ciudad vieja de Jerusalén, incluido el Monte del Templo. Sin embargo, la custodia religiosa del área sigue en manos de Jordania, según un tratado de paz firmado en 1994. Esta situación hace que cualquier intento de construir el templo requiera acuerdos diplomáticos extremadamente delicados. Además de los conflictos políticos, existen desafíos religiosos. Para los musulmanes, la construcción del templo podría percibirse como una amenaza a la mezquita de Al-Aqsa y a la cúpula de la Roca, lo que aumentaría las tensiones en la región. Para los cristianos, la reconstrucción está profundamente ligada a las profecías del fin de los tiempos, lo que genera emociones mixtas entre esperanza y preocupación. Estos obstáculos muestran que la reconstrucción del templo no solo es un proyecto de fe, sino también una prueba de la capacidad humana para encontrar soluciones pacíficas en medio de diferencias profundas. Este lugar, cargado de simbolismo, continúa siendo un epicentro de desafíos y posibilidades en el escenario global. La reconstrucción del tercer templo plantea una interesante interacción entre tecnología moderna y tradición ancestral. Aunque los rituales y diseños del templo están basados en descripciones bíblicas, los arquitectos y planificadores enfrentan el desafío de adaptarlos a las necesidades y estándares del siglo XXI. La tecnología desempeña un papel crucial en este esfuerzo. Desde el diseño arquitectónico con software avanzado hasta la gestión de seguridad y control de multitudes, cada detalle debe ser cuidadosamente planeado. Además, el uso de materiales modernos debe equilibrarse con los requisitos de pureza ritual establecidos en las Escrituras. Por otro lado, las tradiciones ancestrales siguen siendo el eje central del proyecto. La formación de los sacerdotes, los utensilios rituales y los procedimientos siguen las leyes mosaicas con un rigor absoluto. Esto garantiza que el templo no solo sea funcional, sino también fiel a su propósito espiritual. Esta combinación de tradición y tecnología refleja la capacidad humana para honrar el pasado mientras se adapta al presente. El templo no solo será un monumento a la fe antigua, sino también un ejemplo de cómo la espiritualidad puede coexistir con los avances del mundo moderno. La construcción del tercer templo no solo es un acto de fe, sino también un símbolo de esperanza y unidad para el pueblo judío. Durante milenios, la expectativa del Mesías ha mantenido viva la conexión espiritual entre las generaciones, incluso en tiempos de exilio y persecución. La aparición de las novillas rojas ha revitalizado este anhelo, uniendo a diferentes corrientes del judaísmo en torno a un objetivo común. Este esfuerzo colectivo trasciende las divisiones internas, recordando al pueblo judío que su fortaleza reside en su unidad y en su compromiso con las promesas divinas. Para los creyentes, la reconstrucción del templo no es solo un evento físico, sino un paso hacia la redención espiritual.
Este proyecto simboliza la esperanza de un futuro mejor, donde la relación con Dios sea restaurada plenamente y las heridas del pasado queden sanadas. La unidad que inspira el templo también tiene implicaciones globales. En un mundo dividido por conflictos y diferencias, la fe en un propósito común puede actuar como un puente, mostrando que la espiritualidad tiene el poder de unir a las personas más allá de sus diferencias. La reconstrucción del tercer templo y la aparición de las novillas rojas son eventos que muchos consideran señales de que las profecías apocalípticas están en marcha. Estos acontecimientos marcan el inicio de una era cargada de expectativas y desafíos espirituales. Según las Escrituras, los próximos eventos incluyen el surgimiento del Anticristo, el Tratado de Paz y la eventual profanación del templo. Estos acontecimientos desencadenarán un período de tribulación, pero también prepararán el camino para la segunda venida de Cristo y la redención final. El futuro de estas profecías no solo tiene implicaciones religiosas, sino también políticas y sociales. Los eventos en el monte del templo podrían impactar las relaciones internacionales, poniendo a prueba la capacidad de los líderes mundiales para manejar tensiones en una región ya frágil. En este contexto, la fe y la vigilancia son esenciales. Para los creyentes, estos eventos no son motivo de temor, sino una oportunidad para reafirmar su compromiso con Dios y prepararse para el cumplimiento de sus promesas. La historia aún se está escribiendo, y el papel de cada persona será crucial en los días venideros. El mundo avanza hacia la realización de las profecías apocalípticas. La aparición de una vaca roja en Israel, esencial para los ritos de limpieza del tercer templo, marca un momento decisivo, anticipando la construcción de este santuario y el surgimiento del Anticristo. En este video te revelaré detalles desconocidos sobre las vacas rojas y te explicaré de forma clara su significado. Te asombrará saber cuántos judíos ya están avanzando en la cría de este animal, que debe cumplir con criterios estrictos según las leyes mosaicas para su propósito sagrado. Algunos incluso sugieren que estas vacas podrían intensificar el conflicto entre judíos y árabes, potencialmente desencadenando una guerra global. Pero ¿puede realmente un animal desatar la Tercera Guerra Mundial? Compartiré mis pensamientos al respecto, así que acompáñame hasta el final. Primero, te invito a suscribirte a mi canal. Es gratis. Solo debes hacer clic en el botón de suscripción y activar las notificaciones, ya que mi objetivo es ayudarte a comprender la Biblia de manera sencilla y accesible. Comencemos. En el capítulo 19 del libro de Números del Antiguo Testamento, Dios instruyó a Moisés sobre un rito de limpieza para los considerados impuros, permitiéndoles reintegrarse a la comunidad. Este ritual requería el uso de una vaca completamente roja, que no debía haber parido ni realizado trabajo alguno, como tirar de un arado. A diferencia de otros sacrificios, esta vaca debía ser sacrificada fuera del tabernáculo por un sacerdote. Luego, otro hombre quemaba completamente al animal. Tanto el sacerdote como el hombre encargado de la cremación debían purificarse, permaneciendo impuros hasta el anochecer. Posteriormente, un tercer hombre recogía las cenizas de la vaca y las almacenaba en un lugar puro fuera del campamento, también necesitando purificarse después. Estas cenizas se mezclaban en agua denominada agua de purificación, y se utilizaba para limpiar a aquellos que habían tocado cadáveres o estuvieron en tiendas donde alguien había fallecido. Este proceso permitía que las personas pudieran volver a vivir en el campamento hebreo. De no realizarlo, serían excluidos de la comunidad. Sin embargo, esta ceremonia ha estado en desuso por milenios,
dado que tanto el tabernáculo como el templo de Jerusalén, donde se llevaban a cabo estos rituales, fueron destruidos en el año 70 d.C. Ahora, con los judíos deseando reconstruir el templo en anticipación al Mesías, se preparan para revivir estos antiguos rituales bíblicos. Pero primero, déjame saber si te gusta este tipo de contenido. Comenta abajo, te amo Jesús. Solo así sabré si realmente debo traer más contenido como este. En 2018, el Instituto del Templo de Israel anunció un descubrimiento notable. Tras extensas búsquedas y considerables inversiones, se encontró en Estados Unidos la primera ternera completamente roja en 2000 años. Este hallazgo marcó un punto de inflexión, ya que el instituto ahora se prepara para comenzar la edificación del tercer templo en Jerusalén, un evento que señala la proximidad del cumplimiento de las profecías apocalípticas, incluyendo el surgimiento del Anticristo y el retorno de Jesucristo. El 16 de septiembre de 2022, 5 terneras rojas, consideradas perfectas, fueron trasladadas desde una granja en Texas hasta la capital de Israel, donde están bajo el cuidado del Instituto del Templo, a la espera del sacrificio del primer animal, sin el cual no se podría erigir el anhelado tercer templo. Históricamente, solo han existido 2 templos judíos. El primero, construido por el rey Salomón en el Monte del Templo, duró 390 años hasta su destrucción por los babilonios en 586 a.C. El segundo, erigido tras el exilio del pueblo judío en Babilonia y en el mismo lugar, permaneció durante 585 años antes de ser destruido por los romanos en el año 70 d.C. El tercer templo, mencionado en las profecías bíblicas, es el lugar donde, según la Biblia, el Anticristo se sentará para gobernar el mundo, engañando y persiguiendo a los judíos. Antes de abordar el gobierno del Anticristo en la tierra, es crucial comprender la importancia de las terneras rojas para los judíos. Desde los tiempos de Moisés, los judíos han creído que la presencia de Dios está vinculada a su proximidad al tabernáculo y posteriormente al templo. Con la destrucción de estos 2 lugares sagrados, los judíos sienten que Dios se ha distanciado, lo que explica por qué aún esperan la llegada del Mesías prometido en las Escrituras, sin reconocer a Jesús como tal. Para los judíos, la llegada del Mesías, hijo de Abraham, solo ocurrirá una vez que el templo sea reconstruido y se restaure la alianza entre ellos. Es importante destacar que, según los teólogos judíos, durante todo el Antiguo Testamento, solo 9 terneras rojas perfectas fueron encontradas y sacrificadas para este rito de purificación. El Instituto del Templo aguarda la autorización para iniciar la construcción del edificio, que será una réplica del Templo de Salomón y se levantará en el mismo sitio histórico. Los arquitectos ya han entregado los planos, los muebles y los utensilios necesarios para el templo ya están preparados. Y las personas que servirán en el tercer templo ya han sido seleccionadas. Se entiende que todos ellos descienden de Aarón, hermano de Moisés, y primer sumo sacerdote en el templo erigido por los hebreos durante su travesía en el desierto hacia la tierra prometida. Además, estas personas ya están participando en ensayos para la ceremonia inaugural del templo, donde se realizará el primer sacrificio de purificación utilizando las cenizas de la primera ternera roja, aunque todavía hay detalles por resolver. El tercer templo se planea construir en un lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, y es uno de los sitios más controvertidos del mundo. En este lugar se encuentran la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, edificaciones del siglo VII y entre las más antiguas del mundo islámico.
A pesar de que Israel recuperó el control de la ciudad vieja de Jerusalén y del área del monte del templo durante la Guerra de los 6 días en 1967, el monte sigue bajo custodia de Jordania debido al tratado de paz firmado en ese entonces. Los judíos israelíes tienen permitido entrar al monte, pero no realizar rituales religiosos. Por lo tanto, para que el tercer templo sea construido, judíos y musulmanes necesitarán llegar a un acuerdo. En este contexto, expertos en conflictos históricos entre estas dos comunidades anticipan que las tensiones podrían intensificarse, incluso hasta el punto de desencadenar una gran guerra por el territorio. Los árabes, al saber de la presencia de 5 novillas rojas sin defecto en Jerusalén, se preparan para defender vigorosamente su territorio de un posible intento israelí de recuperar el lugar donde se encuentra la cúpula de la roca. Además del aspecto de orgullo, la teología islámica profetiza que un ser, conocido como el Dajjal y muy similar al anticristo bíblico, aparecerá antes del día del juicio para desviar a la gente del verdadero camino. Descrito como el gran engañador, realizará milagros para convencer a la gente de su divinidad y podría manifestarse justamente en el tercer templo construido por los judíos. El surgimiento del Dajjal es uno de los principales signos del fin de los tiempos en el Islam y será finalmente derrotado por el Mahdi islámico y Jesucristo, quien en esta visión es considerado solo un gran profeta que descenderá de los cielos y matará al Dajjal. A pesar de la teoría de que la novilla roja podría desencadenar una gran guerra entre judíos y árabes que se extienda a nivel mundial, personalmente no creo que esto ocurra. Es más probable que el anticristo use este momento para mediar un acuerdo entre estos dos pueblos, permitiendo que el nuevo templo se construya en el lugar que hoy sigue siendo fuente de conflictos. Con su habilidad para persuadir, el anticristo logrará que las 3 mayores religiones del mundo firmen un importante tratado de paz. Y este acuerdo facilitará finalmente la construcción del tercer templo en Jerusalén. Esto será la señal para que los judíos crean que este hombre es el Mesías que han estado esperando, ya que rechazaron a Jesús al no aceptar que su Salvador fuera una figura común, humana y similar a ellos. Los judíos siempre han esperado a un ser superior, tal como será el anticristo, y así serán engañados con facilidad. En cuanto al tercer templo, se reporta que una vez otorgada la autorización para su construcción, debe completarse en apenas 1 año. Desde ese sagrado recinto, el anticristo regirá el mundo. La Biblia relata que, durante los primeros 3 años y medio, el pacto de paz entre las naciones se mantendrá y la tierra vivirá en armonía. La gran mayoría de las personas adorará y se inclinará ante el gran líder mundial, pero al término de este periodo, él romperá el pacto, realizando en el templo lo que la Biblia denomina un sacrilegio abominable, marcando el inicio del peor periodo de la gran tribulación. Será entonces cuando la ira de Dios empezará a derramarse sobre la tierra y el pueblo judío reconocerá que el Mesías que tanto esperaban ya había venido al mundo hace 2000 años, pero fue rechazado por ellos. El profeta Zacarías habló de este momento. Esto es lo que Jesús dijo a través de su siervo: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplicas. Mirarán hacia mí, a aquel a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por un hijo único, y harán duelo por él como se hace duelo por un primogénito. En ese día, el luto en Jerusalén será tan grande como el luto por Hadad Rimón en el valle de Meguido. Por tanto, al final de los 7 años de la gran tribulación, Jesús retornará,
vencerá al anticristo, al falso profeta y finalmente a Satanás. Luego reunirá a su iglesia, que somos nosotros, los cristianos, junto con el pueblo de la nación elegida, los judíos convertidos, y todos viviremos en paz en la Nueva Jerusalén, un lugar eterno sin dolor, mentiras, maldad, lágrimas o tristeza. Por lo tanto, hermanos, aunque estas novillas rojas sin defecto tengan un gran significado para los judíos en este momento histórico, para nosotros no significan nada. En el pasado, en el Antiguo Testamento, simbolizaban la ofrenda por la purificación del pecado, trayendo nueva vida y redención al pueblo. Sin la muerte de este animal tan singular, las personas impuras no podrían regresar a la presencia de Dios. Esto simboliza lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Desde la destrucción del segundo templo en 70 d.C. por los romanos, la esperanza de reconstruir un tercer templo ha sido un pilar en la fe judía. Este anhelo se ve reflejado en las oraciones diarias y el estudio de las Escrituras, como el Talmud, que detalla las leyes y rituales asociados al templo. El concepto de pureza ritual, central para la operación del templo, se destaca en la importancia de la vaca roja. Según el rabino Maimónides, uno de los principales eruditos judíos, la 10ª vaca roja aparecería antes de la llegada del Mesías, marcando el inicio de una era de redención y renovación espiritual. Para los judíos ortodoxos, la aparición de una vaca roja es un llamado a prepararse para tiempos significativos y posiblemente turbulentos. Este evento señala la posibilidad de volver a instituir rituales que han sido inactivos durante casi 2 milenios, alimentando la esperanza de restaurar una dimensión perdida de su fe. La vaca roja también juega un papel crucial en la unificación de la comunidad judía alrededor de un objetivo común: la purificación y preparación para el templo futuro. Esta unificación no solo es espiritual, sino también práctica, ya que reúne a diversas facciones dentro del judaísmo en un esfuerzo colaborativo hacia la reconstrucción del templo y la llegada del Mesías. El libro de Números, capítulo 19, es fundamental para entender el papel de la vaca roja en las tradiciones judías. El texto describe con precisión las instrucciones para el sacrificio y la purificación, estableciendo un protocolo detallado que debe seguirse sin desviaciones. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha ordenado, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana sin defecto, en la cual no haya yugo. Números 19, 1-2. Este pasaje no solo subraya la necesidad de una vaca sin defectos físicos, sino también la importancia de que nunca haya sido utilizada en labores agrícolas, simbolizando su pureza y separación de las actividades mundanas. Este detalle resalta el carácter sagrado del animal y su destino único en los rituales de purificación. El sacrificio de la vaca roja es un acto de fe y obediencia a la ley divina, un recordatorio constante para la comunidad de su compromiso con las enseñanzas de Dios y la importancia de mantenerse puros ante su presencia. Este acto no solo tiene implicaciones rituales, sino también espirituales, reforzando la conexión entre el pueblo y su fe. La rigurosidad y la precisión del ritual descrito en Números 19 reflejan la seriedad con la que se debe abordar la purificación. Cada paso del proceso, desde la elección del animal hasta la recolección y uso de sus cenizas, está imbuido de significado teológico y práctico, asegurando que la comunidad esté preparada para enfrentar tanto los desafíos espirituales como los físicos del mundo. La pureza, tanto física como espiritual, ocupa un lugar central en la práctica del judaísmo. La vaca roja,
como símbolo de purificación, no solo cumple una función ritual, sino que también enseña sobre la importancia de la pureza en la vida cotidiana de los fieles. Y serán para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos una estatua perpetua. Números 19:10. Este versículo destaca la universalidad de la ley de purificación, aplicable tanto a israelitas como a extranjeros, subrayando la inclusividad y la extensión de la gracia divina a todos los que se acercan al templo en busca de purificación. Este aspecto de la ley refuerza la idea de una comunidad unida bajo los mandatos de Dios, independientemente de su origen. La enseñanza sobre la pureza también se extiende a la moral y la ética. La vaca roja, al ser un requisito para la purificación de aquellos que han estado en contacto con la muerte, simboliza la necesidad de renovación constante y de volver a un estado de gracia después de la contaminación del pecado o la impureza. Así, la vaca roja no solo purifica físicamente, sino que también ofrece una oportunidad para la reflexión espiritual y el arrepentimiento, permitiendo a los fieles reafirmar su compromiso con las leyes divinas y fortalecer su caminar espiritual, preparándose para los servicios sagrados y la comunión más íntima con lo divino. Con la aparición de una vaca roja auténtica, los preparativos para la construcción del tercer templo han ganado nuevo impulso. Este proceso no solo involucra cuestiones de fe y cumplimiento profético, sino también complejas consideraciones logísticas y políticas. Y verán todos los pueblos de la tierra que eres llamado por el nombre de Jehová, y tendrán miedo de ti. Deuteronomio 28:10. Este versículo subraya el impacto global que la construcción del tercer templo tendría, no solo como cumplimiento de profecías bíblicas, sino también como un poderoso símbolo de la presencia y la soberanía de Dios en el mundo moderno. Este proyecto es visto por muchos como un paso hacia la manifestación física del reino divino en la tierra. Los arquitectos y planificadores ya han comenzado a diseñar cómo se construiría el templo, asegurándose de que cada detalle esté en línea con las descripciones bíblicas y las necesidades contemporáneas de adoración y peregrinación. Esto incluye desde la elección de materiales hasta consideraciones sobre cómo incorporar tecnologías modernas para la seguridad y la administración del sitio. Además, se está llevando a cabo una intensa formación de sacerdotes y otros oficiales del templo, quienes deben estar versados no solo en las prácticas rituales antiguas, sino también en las exigencias de un entorno espiritual y cultural globalizado. Este entrenamiento es crucial para que el servicio en el tercer templo se realice con la reverencia y la eficacia que demanda un lugar tan sagrado. En el contexto actual, la vaca roja sigue siendo un poderoso símbolo de esperanza y expectativa mesiánica. Su nacimiento no solo es visto como un signo de los tiempos finales, sino también como un catalizador para la unificación y el fortalecimiento de la fe entre los judíos de todo el mundo. Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera, digo, a Jehová. Salmos 27:14. Este versículo refleja la paciencia y la esperanza que caracterizan la espera del cumplimiento de las profecías. Para muchos, la preparación para el tercer templo y la presencia de la vaca roja son pruebas tangibles de que están viviendo en un tiempo privilegiado, presenciando la preparación para eventos profetizados hace milenios. Sin embargo, también hay desafíos significativos. La existencia de la vaca roja implica una responsabilidad para con la tradición y la ley, pero también suscita debates sobre la interpretación de las Escrituras y el papel de la tradición en un mundo que cambia rápidamente. Esto ha llevado a discusiones intensas dentro de la comunidad religiosa y más allá sobre cómo equilibrar fe, tradición y modernidad.
Además, el aspecto práctico de mantener y proteger a la vaca roja también presenta desafíos, desde garantizar su pureza hasta enfrentar el escrutinio público y los desafíos logísticos que implica su cuidado. Estos desafíos subrayan la complejidad de llevar a cabo un mandato bíblico en un contexto moderno, equilibrando la devoción con las demandas prácticas de la vida contemporánea. El lugar propuesto para la construcción del tercer templo, el Monte del Templo en Jerusalén, es uno de los sitios más disputados y sensibles del mundo. Este sitio no solo es sagrado para los judíos, sino también para cristianos y musulmanes, lo que complica enormemente cualquier esfuerzo de desarrollo. No quitarás el hito de tu prójimo, que pusieron los antiguos en tu heredad, que heredarás en la tierra que Jehová, tu Dios, te da para que la poseas. Deuteronomio 19:14. Este versículo enfatiza la santidad y la integridad territorial del lugar, recordando a todos la importancia de respetar los límites establecidos por las generaciones pasadas. La cuestión del Monte del Templo es delicada, no solo desde un punto de vista religioso, sino también político y legal, implicando negociaciones y acuerdos a niveles nacionales e internacionales. Los desafíos para construir el tercer templo aquí son formidables, incluyendo la necesidad de acuerdos diplomáticos que satisfagan a todas las partes involucradas y la gestión de la reacción pública global, que podría ser extremadamente polarizada. La tensión en torno a este proyecto tiene el potencial de influir en la política internacional y desencadenar conflictos regionales o incluso globales. Además, la preparación del sitio y la propia construcción requerirían una sensibilidad extraordinaria hacia las creencias y prácticas de múltiples comunidades religiosas, asegurando que se respeten los derechos y tradiciones de todos. Este proceso de preparación es un acto de equilibrio delicado entre avanzar hacia la realización de una visión profética y mantener la paz y la cooperación entre diversas comunidades. Finalmente, la controversia en torno al lugar del tercer templo resalta la complejidad de llevar a cabo un proyecto que es profundamente espiritual y proféticamente significativo en un mundo que valora cada vez más el pluralismo y la coexistencia pacífica. Él se sacrificó para que nuestras impurezas fueran lavadas de una vez por todas y pudiéramos entrar en la presencia del Señor. Las cenizas de la novilla roja simbolizan la muerte de Cristo y el agua de purificación representa su sangre. En cuanto a la construcción del tercer templo, sé que hay muchos cristianos que se alarman al escuchar sobre este tema, pero no debemos preocuparnos porque Cristo ya nos ha asegurado la victoria y nuestra corona está reservada. Solo necesitamos perseverar hasta el fin. Amén. Al final del libro de Apocalipsis, el Señor nos deja este mensaje. El nacimiento de una vaca roja no es solo un evento de significancia religiosa, tiene un impacto global que va más allá de las fronteras de Israel. Mirad, os he dado autoridad sobre todas las serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Este versículo puede interpretarse como un recordatorio del poder y la protección que ofrece la fe ante los desafíos mundiales. En el mundo moderno, donde las noticias viajan rápidamente, el nacimiento de la vaca roja ha captado la atención de múltiples culturas y religiones, generando un diálogo interreligioso sobre el significado de este evento en el contexto de las profecías del fin de los tiempos. Este fenómeno ha provocado discusiones sobre cómo diferentes creencias abordan la idea de redención y purificación. Para algunos, es un llamado a la reflexión espiritual. Para otros, un signo de tiempos turbulentos.
Estas interacciones resaltan cómo un evento puede ser visto desde numerosas perspectivas, enriqueciendo el entendimiento mutuo. Además, la repercusión mediática del evento ha llevado a debates sobre la relación entre ciencia, religión y profecía, explorando cómo la tecnología moderna puede coexistir con antiguas tradiciones religiosas y qué papel juegan estas en la sociedad contemporánea. La construcción del tercer templo también tiene profundas implicaciones en la teología islámica, particularmente en relación con la figura del Dajjal, análogo islámico del Anticristo. Según las tradiciones islámicas, el Dajjal aparecerá antes del día del juicio y será un seductor que desviará a muchos de la fe verdadera. Y cuando digan a vosotros, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran, no consultará un pueblo a su Dios, consultarán a los muertos por los vivos. Isaías 8:19. Este versículo refleja la advertencia contra la seducción del mal, que es relevante tanto en contextos islámicos como cristianos. La figura del Dajjal es vista como una prueba de fe, y el eventual surgimiento del tercer templo es considerado por algunos como el escenario donde se desarrollará esta prueba. Los musulmanes también creen que Jesús, Isa en el Islam, regresará para derrotar al Dajjal, estableciendo paz y justicia antes del día del juicio. Esta creencia crea un vínculo interesante entre las expectativas escatológicas islámicas y cristianas, mostrando puntos de convergencia y divergencia en sus tradiciones proféticas. El diálogo interreligioso sobre estos temas es crucial para la comprensión mutua y el manejo de las tensiones en lugares tan cargados de significado religioso como Jerusalén. La discusión sobre el tercer templo y sus implicaciones escatológicas puede ser un puente para la paz o un punto de conflicto, dependiendo de cómo se manejen estas narrativas. Las expectativas sobre el tercer templo están profundamente arraigadas tanto en las tradiciones cristianas como en las judías. En el cristianismo, el templo es visto como el lugar donde se desatarán eventos clave del fin de los tiempos, incluyendo la abominación desoladora profetizada en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este evento es interpretado como la profanación del templo por el anticristo. Para los judíos, el tercer templo es el símbolo del renacimiento espiritual y nacional de Israel, un lugar donde se restaurarán los rituales antiguos y se fortalecerá la conexión entre el pueblo judío y Dios. La construcción del templo es vista como un preludio necesario para la venida del Mesías y la era mesiánica de paz y prosperidad. Esta confluencia de expectativas crea una complejidad en cómo diferentes grupos ven el futuro del templo. Mientras algunos lo ven como un signo de esperanza y redención, otros lo temen como el precursor de un período de tribulación y conflicto. La coexistencia de estas visiones y la gestión de las expectativas relacionadas son desafíos clave para los líderes religiosos y políticos, quienes deben navegar estas aguas turbulentas con cuidado para evitar el exacerbamiento de tensiones ya existentes en la región. Los preparativos para la construcción del tercer templo incluyen detallados estudios arquitectónicos que buscan respetar las descripciones bíblicas mientras incorporan necesidades modernas. Así dice Jehová: He aquí, yo pongo en Sión la piedra angular, probada, piedra preciosa de cimiento seguro. El que crea, no se apresure. Isaías 28:16. Este versículo simboliza la importancia de la cuidadosa planificación y fe en el proceso de construcción del templo.
Los arquitectos y planificadores están trabajando no solo para diseñar un edificio que cumpla con las especificaciones religiosas, sino también para asegurar que sea un espacio que pueda acoger a miles de peregrinos de todo el mundo, reflejando la universalidad del mensaje bíblico. Este proceso también incluye la preparación de los materiales de construcción, que deben ser seleccionados y tratados de acuerdo con las leyes de pureza bíblicas. Esto abarca desde la piedra misma hasta cada elemento del interior del templo, asegurando que todo contribuya a la santidad del lugar. Además, la capacitación de aquellos que trabajarán y servirán en el templo es fundamental. Esta preparación no solo es física y técnica, sino también espiritual, garantizando que cada persona involucrada en el templo esté profundamente consciente de su rol en este proyecto trascendental. En la tradición cristiana, el simbolismo de la vaca roja se extiende más allá de su rol en los rituales de purificación judíos. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y la ceniza de una becerra, esparciendo los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos 9, 13, 14. Este pasaje contrasta los sacrificios del Antiguo Testamento con el sacrificio definitivo de Jesús, señalando que mientras la vaca roja proporciona purificación temporal, solo la sangre de Cristo puede ofrecer redención completa y eterna. Esta perspectiva resalta la centralidad de Jesús en la fe cristiana y su función como el verdadero y último medio de purificación y salvación. El simbolismo de la vaca roja, entonces, se transforma en un punto de reflexión sobre la naturaleza de los sacrificios y la supremacía del sacrificio de Cristo sobre los rituales antiguos, subrayando una transición de la ley al amor, de la ceremonia a la esencia espiritual. Esta interpretación también sirve como un puente de diálogo entre judíos y cristianos, proporcionando una base para explorar diferencias y similitudes en sus respectivas teologías de redención y purificación, enriqueciendo el entendimiento mutuo y el respeto por las tradiciones de cada uno. El nacimiento de la vaca roja es un evento cargado de significado profético y espiritual que ha capturado la atención de creyentes de diversas tradiciones. En un mundo cada vez más interconectado, la interpretación y la respuesta a tales eventos pueden tener amplias repercusiones, tanto espirituales como políticas. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Este versículo nos recuerda la importancia de estar atentos y preparados para los eventos profetizados, sin importar nuestras creencias específicas. El llamado a la vigilancia es un recordatorio de que, más allá de las diferencias doctrinales, existe un hilo común de esperanza y anticipación hacia un futuro que, según las Escrituras, será definitivo y transformador para toda la humanidad. Más allá de las implicaciones religiosas y espirituales, la construcción del tercer templo también tiene un profundo interés arqueológico. Israel es un territorio rico en sitios arqueológicos que narran la historia de antiguas civilizaciones. El área alrededor del Monte del Templo en Jerusalén, en particular, contiene capas de artefactos que abarcan milenios. Los esfuerzos para construir allí deben balancear la preservación del patrimonio con los deseos de renovación religiosa y cultural, haciendo que cada excavación y movimiento de tierra sean de gran interés para historiadores y arqueólogos. El profeta Ezequiel detalla con gran precisión la visión de un futuro templo en Ezequiel 40:48, describiendo las medidas, la estructura y las regulaciones para el sacrificio y el servicio en el templo. Este pasaje es a menudo citado como la base profética para la construcción del tercer templo.
En particular, Ezequiel 36, 24, 28 promete un renacimiento espiritual y físico de Israel, lo que muchos creyentes ven como precursor del retorno mesiánico. Porque tomaré de entre las naciones y los recogeré de todos los países y los traeré a su propia tierra y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo. El libro de Daniel contiene varias profecías sobre el fin de los tiempos, incluyendo la aparición de un líder que hará un pacto con muchas naciones. Daniel 9:27. Este líder es asociado con figuras apocalípticas y el eventual establecimiento del tercer templo sería un cumplimiento de estas profecías. Daniel también habla de un tiempo de gran tribulación tal como nunca ha ocurrido, Daniel 12:1, lo cual podría estar ligado con los eventos que rodean la construcción del tercer templo. Malaquías 3:1-4 también habla de la venida de un mensajero que preparará el camino del Señor y del Señor que vendrá súbitamente a su templo. El pasaje continúa describiendo un proceso de refinación y purificación, similar al que se hace con la plata y el oro. Esta profecía es vista por muchos como indicativa del papel purificador de la vaca roja en preparación para una nueva era espiritual que será inaugurada con la presencia divina en un nuevo templo. La reflexión sobre el nacimiento de la vaca roja y sus implicaciones ofrece una oportunidad para que las comunidades de fe examinen cómo sus enseñanzas y prácticas pueden promover la paz y la comprensión en un tiempo de grandes cambios y desafíos globales, subrayando la responsabilidad compartida de construir un mundo mejor a la luz de las profecías y promesas divinas. Veamos que viene pronto, mi recompensa está conmigo y yo retribuiré a cada uno de acuerdo con lo que hizo. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que lavan sus vestidos para que tengan el derecho al árbol de la vida y puedan entrar en la ciudad por las puertas. ¡Aleluya! Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente.